Buenos días para todos. Mi nombre es Edison Andrés González Díaz, soy enfermero del servicio de hemodinámica, especialista en educación para profesionales de la salud. La idea de este espacio es que hagamos una revisión de la preparación de los pacientes para los procedimientos en el servicio de hemodinámica y los cambios más relevantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Para iniciar, entonces, vamos a contextualizarnos qué es una sala del servicio de hemodinámica o qué es el servicio de hemodinámica en sí. Vamos a encontrar que es un espacio donde se presta atención a pacientes pediátricos y adultos. Hablamos entonces desde el día cero hasta el final de la vida. Y en el diagnóstico o tratamiento invasivo, normalmente estos procedimientos son mínimamente invasivos, pero digamos que podemos avanzar en ese nivel de invasión. De patologías cardíacas, cerebrales, de aorta, vasos periféricos, trastornos del ritmo, y es todo lo que está relacionado con electrofisiología y todo tipo de malformaciones congénitas. Aquí, ¿qué hacemos? Pues mediante el uso de angiógrafos se utilizan catéteres que nos permiten hacer este tipo de procedimientos. Bueno, ¿cuáles son las especialidades que vamos a encontrar? Entonces, en el servicio de hemodinámica encontramos todo lo que tiene que ver con electrofisiología y arritmias pediátricas, electrofisiología y arritmias en los adultos, radiología intervencionista, cardiología intervencionista pediátrico y cardiología intervencionista en los pacientes adultos. Entonces, como les contaba al principio, la idea es socializar la preparación de los pacientes en los principales procedimientos que vemos en el servicio. Si bien vamos a encontrar una muy alta cantidad de procedimientos que realizamos allí, vamos a hablar de los principales. Entonces, como objetivo tenemos estandarizar el proceso de preparación de pacientes para los procedimientos de hemodinámica, alinearlos con los estándares nacionales e internacionales, disminuir la aparición de eventos adversos relacionados con la atención y disminuir la tasa de cancelación de procedimientos por alguna de estas causas. Algunas frases de motivación. Bueno, vamos a empezar con hemodinamia de adultos. Coronariografía o cateterismo coronario izquierdo, más angioplastia, más stent. ¿Qué vamos a encontrar allí especial para la preparación de nuestros pacientes? Entonces, es un procedimiento que se hace con anestesia local, por lo tanto, el paciente no requiere o requiere que su solución sea solución salina al 0.9% y debe incluir una extensión de anestesia. El acceso venoso debe ser el miembro superior izquierdo. Ya les voy a explicar cuál es la razón de ser de esta. Les voy a mostrar en una imagen. La bata debe ser con la abertura hacia adelante, sin ropa interior, sin prótesis, sin manilla, con manilla de identificación. El consentimiento informado que vamos a requerir es cateterismo cardíaco y angioplastia coronaria. El ayuno, muy importante, este es uno de los principales cambios, son 6 horas para los sólidos, 2 horas para una dieta ligera, y entendemos como dieta ligera, agua panela, Gatorade, té, sí, café, nada, absolutamente nada de lácteos. El electrocardiograma debe ser del mismo día, y en los laboratorios vamos a tener en cuenta la creatinina, que debe ser menor a 1.2. El paciente, si está anticoagulado con warfarina, debe tener, y el control de TP y NR, que debe estar menor a 1.6. En caso de que se sospeche infección y el paciente tenga PSR, esta debe ser menor a 5 y una hemoglobina mayor a 8. En los medicamentos que vamos a tener en cuenta para este tipo de procedimientos, ya sea que los vamos a suspender o los vamos a administrar, deben de ser entonces la heparina en infusión, la vamos a suspender 6 horas antes del procedimiento. Las heparinas de bajo peso molecular la vamos a administrar según el horario que tenga establecido. La metformina, si se puede suspender 24 horas antes, bien. Si no se puede suspender, entonces vamos a hacer el procedimiento y lo suspendemos 48 horas posterior al procedimiento. Y los nuevos anticoagulantes orales, apinzaban, rivaroxaban, dabigatran, los vamos a suspender 24 horas antes del procedimiento. ¿Por qué es importante que el acceso venoso sea en miembro superior izquierdo? Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, nosotros realizamos la asepsia de toda la extremidad superior derecha, ¿sí? Entonces, por eso preferimos que el acceso venoso sea en el miembro superior izquierdo. Adicional, como ven en la imagen de la derecha,
el lugar de trabajo donde se va a hacer la intervención como tal es precisamente en el costado derecho. Entonces por eso dejamos o preferimos el anceso venoso en el costado izquierdo para poder nosotros maniobrar en ese espacio que estoy señalando y tener un mejor acceso en caso de que requiramos la vena. Listo. Adicional, pues entonces vamos a encontrar que el atril está ubicado al costado izquierdo. Entonces es como la razón de ser de la preferencia del acceso venoso en miembro superior izquierdo. Para los cateterismos derechos, entonces aquí cambia un poco la situación, sobre todo en el acceso venoso. Normalmente los cateterismos derechos se hacen por acceso yugular o femoral. Entonces en este caso la vena puede ser, el acceso venoso puede ser en cualquiera de las extremidades, ya que no vamos a interferir con el espacio donde se está haciendo la intervención. Seguimos con el ayuno al mismo tiempo, 6 horas para sólidos, 2 horas para dieta ligera. No requiere electrocardiograma, eso también es importante tenerlo en cuenta. Si el paciente está anticoagulado, debe tener un TP y un INR menor a 6, una PCR menor a 5, una hemoglobina mayor a 8. Si el paciente tiene la creatinina elevada, esto no contraindica el procedimiento, ya que en este no se utiliza medio de contraste. Los medicamentos que vamos a suspender o vamos a administrar entonces son los mismos que en el cateterismo izquierdo o coronariografía. Entonces serían la heparina en infusión, suspenderlas 6 horas antes, las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes. Esas sí las vamos a suspender en caso de que el paciente tenga biopsia cardíaca. Listo, por el riesgo de sangrado secundario a la obtención de la biopsia. Y los nuevos anticoagulantes orales los vamos a suspender 24 horas antes. La bata debe ir con la abertura hacia adelante, sin ropa interior, sin prótesis, sin manillas, sin cadenas, sin collares y debe tener manilla de identificación. Utilizamos solución salina. Para los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos de TAVI, entonces aquí también digamos que varía un poco la preparación de estos y vamos a tener en cuenta que el ayuno, al ser un procedimiento digamos un poco más prolongado, lo vamos a tener de 8 horas para sólidos y 4 horas para líquidos claros. ¿Requiere electrocardiograma? Sí lo requiere. Aquí vamos a hacer esa salvedad. Sí lo requiere porque con ese valoramos el riesgo de que el paciente vaya a sufrir una complicación secundaria a la implante de la válvula. Dentro de los laboratorios que requerimos, entonces, creatinina menor a 1,2, INR menor a 1,6, PCR menor a 5, una hemoglobina aquí ya no es de 8 sino de 10, porque pues en caso de que ocurra alguna complicación, el riesgo de pérdidas sanguíneas es mucho mayor. Entonces vamos a requerir hemoclasificación y pruebas cruzadas. Frente a los medicamentos, entonces vamos a suspender las heparinas en infusión 6 horas antes, las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes, la metformina si se puede 24 horas antes, si no es posible se realiza el procedimiento y la suspendemos hasta 48 horas después del procedimiento, y los nuevos anticoagulantes orales 24 horas antes. Como este es un procedimiento bajo anestesia general, entonces aquí sí vamos a requerir que la solución que traiga el paciente sea Harman o lactato de Ringer, debe incluir extensión de anestesia y los accesos venosos deben de ir en miembro superior derecho. A diferencia pues de los coronarios, aquí vamos a utilizar máquina de anestesia, la vía de acceso es femoral, entonces los accesos en miembro superior derecho no van a interferir con el procedimiento. Ideal que tenga un yelco de diámetro 22, calibre 22 y 1,18. El 22 es para el paso de los antibióticos, los cuales requerimos que son vancomicina 1 gramo, que se deben administrar o iniciar su administración 1 hora antes del procedimiento, y cefazolina 2 gramos, que estos los vamos a llevar al servicio de hemodinámica para su posterior administración. La bata con la abertura hacia atrás. ¿Listo? Entonces aquí de pronto una salvedad, y es que los procedimientos que son bajo anestesia general siempre deben de llevar la bata con la abertura hacia atrás. Baños prequirúrgicos son 2 baños, uno el día previo al procedimiento, el otro el día del procedimiento, sin ropa interior, sin prótesis, sin manillas, sin alhajas.
pero sí manilla de identificación institucional. Bueno, aquí también vamos a hacer vamos a tener en cuenta como esta indicación, la idea que vemos en la imagen superior es evitar puncionar o evitar instalar un catéter periférico en estas zonas, teniendo en cuenta que, como vemos en la imagen de la derecha, es la zona que lavamos y utilizamos para el acceso a la línea arterial y la monitorización de la presión arterial invasiva. Entonces, en la imagen inferior izquierda podemos ver cómo queda insertada. Entonces, por eso preferimos que los accesos no sean en esta zona. En las valvuloplastías mitrales o aórticas, entonces vamos a tener en cuenta esta preparación de los pacientes. Los consentimientos que requerimos es de cateterismo cardíaco y valvuloplastía mitral o aórtica, dependiendo de cuál sea el caso. El ayuno va a ser de 6 horas, 2 horas para dieta ligera, teniendo en cuenta de que estos procedimientos se hacen sin anestesia, solamente utilizamos anestesia local. El electrocardiograma lo requiere del mismo día. Los laboratorios entonces creatinina menor a 1,2, INR menor a 1,6, PSR menor a 5 y hemoglobina mayor a 8. Frente a los medicamentos, entonces vamos a suspender las heparinas en infusión 6 horas antes. Las heparinas de bajo peso molecular las vamos a administrar según está establecido en el CARDES. La metformina, si se puede, se suspende 24 horas antes. Si no, la suspendemos 48 horas posteriores al procedimiento. Y los anticoagulantes orales nuevos los vamos a suspender 24 horas antes. La solución es solución salina con extensión de anestesia. Acceso venoso en miembro superior izquierdo similar a una coronariografía o cateterismo izquierdo. La bata con la abertura hacia adelante, sin ropa interior, sin prótesis, con manilla de identificación. Pasemos ahora a los pacientes pediátricos. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta acá con relación a lo que acabamos de ver en los adultos? Entonces, en el ayuno seguimos con lo mismo, 6 horas para los sólidos, 4 horas para la lactancia materna y 4 horas también para los líquidos claros. Vamos a utilizar consentimientos cateterismo cardíaco y anestesia general, porque en todos los procedimientos que sean pediátricos siempre vamos a utilizar anestesia general. No requiere electrocardiograma. Si es posible y se pueden tomar los laboratorios, entonces INR menor a 6 en caso de que el paciente esté anticoagulado con warfarina, PCR menor a 5 y un control de hemoglobina. Los medicamentos que vamos a suspender son las heparinas en infusión 6 horas antes, aunque esto puede variar dependiendo del caso, y las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes. Como es con anestesia general, entonces vamos a utilizar solución Harman o lactato de Ringer e incluir extensión de anestesia pediátrica. El acceso venoso, en caso de que sea posible tenerlo, lo vamos a utilizar cualquiera sea la extremidad o el lugar donde lo tenga, porque a veces encontramos catéteres epicutanos, umbilicales, ¿sí? Entonces, frente a eso, si no tenemos ningún problema. La bata con la abertura hacia atrás, sin ropa interior, sin manilla, sin alhaja, sin nada, solamente manilla de identificación institucional. Las embolizaciones o cierres de ductus en el paciente pediátrico, entonces vamos a requerir consentimiento de cateterismo general, anestesia general y un consentimiento genérico donde va a quedar plasmado las embolizaciones o el dispositivo de cierre de ductus como tal. El ayuno entonces seguimos igual, 6 horas para los sólidos, 4 horas para la lactancia materna, 4 horas para líquidos claros. No requiere electrocardiograma, mismos exámenes, INR menor a 1,6, PCR menor a 5 y un control de hemoglobina. Los medicamentos, entonces suspendemos heparinas en infusión 6 horas antes y heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes. Seguimos con solución Harman, extensión de anestesia pediátrica. Acceso venoso, el que sea posible. Si no es posible tener un acceso venoso, no se contraindica por el procedimiento, simplemente en hemodinámica hacemos una inducción inhalatoria y posteriormente, cuando el paciente esté dormido, canalizamos el acceso. Bata con la abertura hacia atrás, sin ropa interior, sin prótesis, manilla de identificación institucional. Para la válvula pulmonar Melody, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Entonces, consentimiento genérico,
transfusión sanguínea y anestesia general. Genérico porque no hay un consentimiento como tal en este momento de la institución que sea específico para este procedimiento. El ayuno, al ser un procedimiento un poco más extenso, entonces lo vamos a tener de 8 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros, con un volumen no superior a los 300 mililitros. El electrocardiograma no requiere. En los laboratorios entonces vamos a tener una creatinina menor a 1,2 y NR menor a 1,6. Vamos a incluir un TPT, PCR de ser menor a 5, una hemoglobina mayor a 10, de tener hemoclasificación y pruebas cruzadas. ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a suspender? Entonces, las heparinas en infusión 6 horas antes, heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes, si el paciente toma metformina 24 horas antes, si no es posible, entonces lo suspendemos 48 horas posteriores al procedimiento y los nuevos anticoagulantes orales los vamos a suspender 24 horas antes. Como es un procedimiento bajo anestesia general, vamos a incluir como tal el lactato de Ringer o Harman con extensión de anestesia. Los accesos venosos pueden ir en cualquier extremidad. Si tenemos un acceso número 22 y un 18 va a ser lo ideal, ya que en este procedimiento también utilizamos antibióticos profilácticos. Entonces, vancomicina 1 gramo 1 hora antes del procedimiento y cefazolina 2 gramos que se debe llevar al servicio de hemodinámica para su posterior administración. La bata debe ser con la abertura hacia atrás, es procedimiento de anestesia general. El paciente debe tener baños prequirúrgicos, uno el día previo al procedimiento y el otro el día del procedimiento. Paciente sin ropa interior, sin prótesis, con manilla de identificación institucional. Bueno, para los procedimientos específicos de radiología intervencionista o de neurovascular vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para las arteriografías cerebrales, entonces, el consentimiento debe ser de arteriografía cerebral de 4 vasos que lo encontramos en la intranet. El ayuno de 6 horas para los sólidos, 2 horas para dieta ligera, no requiere electrocardiograma. Los laboratorios entonces tenemos una creatinina que debe ser inferior a 1,2, un INR menor a 1,6, una PCR menor a 5 y una hemoglobina mayor a 8. ¿Qué medicamentos vamos a suspender o administrar según sea necesario? Entonces, heparinas en infusión las vamos a suspender 6 horas antes, las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes y los nuevos anticoagulantes orales los vamos a suspender 24 horas antes. Como es un procedimiento con anestesia local, la solución que requerimos es solución salina con extensión de anestesia. El acceso venoso en miembro superior izquierdo, teniendo en cuenta que el acceso principal para este tipo de procedimientos es la arteria radial derecha, entonces nos pasa lo mismo que en las arteriografías coronarias o coronariografías donde utilizamos esa distribución para la sala. La bata con la abertura debe ser hacia adelante, sin ropa interior, sin prótesis, con manilla de identificación institucional. No contraindica si el paciente toma metformina, vamos a utilizar lo mismo. Si se puede suspender 24 horas antes lo hacemos, si no lo suspendemos 48 horas posteriores al procedimiento. Para las terapias endovasculares intra y extracraneanas vamos a tener en cuenta lo siguiente. Consentimiento de terapia cerebral intra o extracraneana, consentimiento de anestesia general. El ayuno va a ser de 8 horas para sólidos, 4 horas para líquidos claros. No requiere electrocardiograma. La creatinina debe ser menor a 1,2. El INR menor a 1,6. La PCR menor a 5. Y la hemoglobina mayor a 10. Frente a los medicamentos, entonces aquí hay una salvedad y es que debemos administrar asa y Plavix todos los 5 días previos al procedimiento, ¿sí? La heparina en infusión se debe suspender 6 horas antes, las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes y los nuevos anticoagulantes orales 24 horas antes. Es un procedimiento bajo anestesia general, entonces vamos a incluir la solución Harman o lactato con extensión de anestesia, 2 accesos venosos, preferiblemente en miembro superior izquierdo. La bata va a ser con la abertura hacia atrás, paciente sin ropa interior, sin prótesis, sin alhajas, sin cadenas, con manilla institucional. Y aquí también vamos a tener, al igual que en la TAVI, en cuenta no puncionar el área delineada, porque utilizamos también
catéter de línea radial para la toma de la presión arterial invasiva. Para la inserción y retiro de filtros de vena cava, entonces vamos a tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Si es una inserción o si es un retiro, pues el consentimiento va a depender de cuál sea el procedimiento. El ayuno debe ser 6 horas en ambos casos para los sólidos y 2 horas para dieta ligera. No requiere electrocardiograma. La creatinina debe ser menor a 1,2, sobre todo cuando se trata de inserción, teniendo en cuenta que aquí utilizamos medio de contraste. El INR debe ser menor a 1,6, la PCR debe estar menor a 5 y una hemoglobina mayor a 8. Frente a los medicamentos, entonces, las heparinas en infusión las suspendemos 6 horas antes, las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes y los nuevos anticoagulantes orales 24 horas antes. Es un procedimiento que se hace bajo anestesia local. Vamos a utilizar solución salina en 0,9%, siempre incluir extensión de anestesia. El acceso venoso puede ser en cualquier extremidad, teniendo en cuenta que el acceso normalmente para la inserción es por vía femoral y para el retiro lo hacemos por yugular. Entonces, en cualquier extremidad no vamos a interferir con el espacio donde se está realizando el procedimiento. La bata debe ser con la abertura hacia adelante, sin ropa interior, sin prótesis, con manilla de identificación institucional. Para la arteriografía de extremidades y de aorta abdominal, entonces vamos a tener en cuenta el consentimiento de arteriografía de extremidades y aorta y anestesia general. Vamos a tener un ayuno de 6 horas para sólidos, 4 horas para líquidos claros. No requiere electrocardiograma. Los laboratorios, entonces, creatinina menor a 1,2, INR menor a 1,6, PCR menor a 5 y hemoglobina mayor a 8. Frente a los medicamentos, entonces, heparinas en infusión vamos a suspender 6 horas antes, las de bajo peso molecular 12 horas antes, metformina 24 horas antes de ser posible. Si no es posible, la suspendemos 48 horas posteriores al procedimiento y los nuevos anticoagulantes orales 24 horas antes del procedimiento. Como es un procedimiento normalmente realizado bajo anestesia general, vamos a llevar solución Hartmann e incluimos extensión de anestesia. El acceso venoso puede ser en cualquier extremidad. Ocasionalmente se toma un acceso arterial radial derecho para hacer el procedimiento diagnóstico. Sin embargo, pues no es lo eventual, entonces el acceso puede ir en cualquier extremidad. La bata debe ir con la abertura hacia atrás, sin ropa interior, sin prótesis, sin alhajas, con manilla de identificación institucional. Para las inserciones de los catéter, sea PIC, línea media o Majorca, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Consentimiento genérico. En caso de que el catéter se vaya a explantar, entonces vamos a enviar un consentimiento de explante de catéteres, que también lo encontramos en el Almera, en la intranet. Un ayuno de 6 horas para los sólidos, 2 horas para dieta ligera. Electrocardiograma no requiere. Laboratorios INR menor a 1,6, sobre todo cuando el paciente le vamos a hacer implante de catéter Majorca. En catéter PIC y en línea media no requiere INR. Listo, solamente en implantes o en retiro de catéter Majorca. Frente a los medicamentos, entonces vamos a suspender las heparinas en infusión 6 horas antes, las de bajo peso molecular 12 horas antes y los nuevos anticoagulantes orales 24 horas antes. Esto tiene mayor indicación. Vuelvo de pronto a recordar ahí en la inserción o retiro de catéter Majorca y principalmente cuando estos son de tipo permanente, que hablamos también de que son tunelizados. ¿Listo? Es por el alto riesgo de sangrado que tenemos, pues, como estas medidas. Es un procedimiento bajo anestesia local, entonces debe llevar solución salina al 0,9% e incluir extensión de anestesia. El acceso venoso puede ser en cualquiera de las extremidades. La bata va con la abertura hacia adelante, sin ropa interior, sin prótesis, sin alhajas, con manilla de identificación institucional. Para un stent graft, sea fenestrado o no, vamos a tener en cuenta estas indicaciones. Entonces, consentimiento de anestesia general, transfusión sanguínea, consentimiento de stent graft. El ayuno debe ser 8 horas para sólidas, 2 horas para líquidos claros, no exceder los 300 mililitros en esos líquidos claros.
no requiere electrocardiograma. La creatinina frente a los laboratorios, entonces creatinina menor a 1,2, INR menor a 1,6, debe incluir un TPT, PCR menor a 5, hemoglobina mayor a 10, hemoclasificación y pruebas cruzadas. Frente a los medicamentos, entonces vamos a suspender las heparinas en infusión 6 horas antes, las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes, la metformina 24 horas antes de ser posible. Si no es posible, entonces suspendemos 48 horas posteriores al procedimiento, y los nuevos anticoagulantes orales 24 horas antes del procedimiento. Es un procedimiento bajo anestesia general. Vamos a utilizar entonces solución Hartmann con extensión de anestesia, 2 accesos venosos, preferiblemente en miembro superior derecho, uno de ellos con Gelco 22, teniendo en cuenta que el paciente pues debe llevar profilaxis antibiótica. Vamos a utilizar entonces vancomicina 1 gramo 1 hora antes del procedimiento y la cefazolina 2 gramos, la cual vamos a llevar al servicio de hemodinámica para su posterior administración. La bata debe ser con la abertura hacia atrás. El paciente debe contar con 2 baños prequirúrgicos, uno el día previo al procedimiento y el otro el día del procedimiento. Sin ropa interior, sin prótesis, con manilla de identificación institucional. Vamos a tener nuevamente en cuenta esta imagen, ¿sí? La línea marcada, evitar puncionar pues la zona, teniendo en cuenta de que en estos procedimientos también accedemos a una línea para el monitoreo de la presión arterial invasiva. Para los procedimientos de electrofisiología, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si es un estudio electrofisiológico, mapeo más ablación, vamos a entonces a llevar al servicio un consentimiento de estudio electrofisiológico y uno de anestesia general. Un ayuno de 8 horas para los sólidos, 2 horas para líquidos claros, menos de 300 mililitros para los líquidos. Electrocardiograma puede requerirlo o no según el criterio médico. Esto va a ser indicado, digamos, con el mayor tiempo posible para que se alcance pues como a tomar. En los laboratorios entonces vamos a tener en cuenta un hemograma, un INR, pero solo como referencia, ya que un INR menores a 3,5 no nos contraindican el procedimiento. Los medicamentos, entonces vamos a suspender las heparinas en infusión 6 horas antes, las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes, los nuevos anticoagulantes orales los vamos a suspender 24 horas antes, y los medicamentos que me sirven a mí para el control del ritmo y de la frecuencia cardíaca los vamos a suspender 48 horas antes. Algunos de ellos son metoprolol, bisoprolol, amiodarona. Esto teniendo en cuenta de que estos medicamentos nos pueden enmascarar las arritmias que pueda presentar el paciente y que el procedimiento no sea efectivo. Como es un procedimiento bajo anestesia general, entonces vamos a utilizar solución Hartmann e incluir extensión de anestesia. Los accesos venosos, ideal que sean 2, si no es posible con 1 está bien, y pueden ir en cualquiera de las extremidades. La bata debe ser con la abertura hacia atrás, sin ropa interior, sin prótesis, con manilla de identificación institucional. Para un aislamiento de venas pulmonares, entonces los consentimientos que vamos a requerir son aislamiento de venas pulmonares por radiofrecuencia o crioablación, anestesia general. El ayuno entonces tenemos que son entre 6 y 8 horas para los sólidos, 2 horas para líquidos claros, menos de 300 mililitros en ese ayuno en los líquidos claros. Electrocardiograma, entonces según criterio médico, puede que nos lo pidan, puede que no. Entonces lo mismo que en el procedimiento anterior, se avisa con tiempo, cosa que nos dé para tomar. Requerimos angiotat de venas pulmonares y eco transesofágico. En cuanto a los laboratorios, entonces hemograma, control de hemograma. Frente a los medicamentos que vamos a suspender, entonces tenemos heparinas en infusión, las vamos a suspender 6 horas antes, y las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes del procedimiento. Como es bajo anestesia general, entonces vamos a incluir solución Hartmann y extensión de anestesia. El paciente puede traer 2 accesos venosos, lo ideal, sino 1 en cualquiera de las extremidades. La bata debe ser con la abertura hacia atrás, sin ropa interior, sin prótesis, sin anillos, sin alhajas, con manilla de identificación institucional.
Para los implantes de los dispositivos, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para implantes de marcapasos, desfibrilador, resincronizadores y cardioresincronizadores, entonces vamos a llevar consentimientos de implante de marcapasos, anestesia general, 6 horas para el ayuno, vamos a tener en cuenta 6 horas para los sólidos, 2 horas para líquidos claros, menos de 300 mililitros en esa toma. Electrocardiograma puede ser a criterio médico. En los laboratorios entonces un hemograma, INR, lo ideal es que esté menor a 3,5. Un INR en ese valor no nos contraindica el procedimiento, pero si está mayor a este valor, entonces sí, teniendo en cuenta o por el riesgo de sangrado que se puede presentar. Frente a los medicamentos que vamos a suspender, entonces las heparinas en infusión 6 horas antes del procedimiento, las heparinas de bajo peso molecular 12 horas antes y los nuevos anticoagulantes orales 24 horas antes. Como son procedimientos bajo anestesia general o sedación, entonces vamos a utilizar solución Harman, incluir extensión de anestesia. Frente a los accesos venosos, entonces acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Ideal que el paciente tenga un acceso venoso número 22 que puede ir en cualquier extremidad. ¿Esto por qué? Pues porque el paciente también requiere profilaxis antibiótica antes de la inserción del dispositivo, que normalmente utilizamos vancomicina 1 gramo, y debe llevar otro acceso venoso que debe ir en la extremidad no dominante, teniendo en cuenta que la extremidad no dominante es el sitio ideal donde se va a hacer el implante del dispositivo. Bueno, no en la extremidad, pero tenemos en cuenta que el paciente no realice la mayor parte de sus funciones diarias normales con esa extremidad. Entonces, un acceso venoso 22 que puede ir en cualquier extremidad y otro acceso en la extremidad no dominante. La bata va a ser con la abertura hacia atrás, sin ropa interior, sin prótesis, con manilla de identificación institucional. En caso de que el paciente le vayan a hacer un explante de dispositivo, entonces vamos a incluir el consentimiento de explante de dispositivo de estimulación, y en el acceso venoso vamos a requerir un acceso venoso que vaya en la misma extremidad del lado donde el paciente tiene implantado el dispositivo. Para una cardioversión eléctrica, ¿qué requerimos entonces? Consentimiento de cardioversión eléctrica y de anestesia general, un ayuno de 6 horas para sólidos, entre 2 y 4 horas para líquidos claros, entiéndase un volumen inferior a 300 mililitros. Electrocardiograma sí debe ser del mismo día para verificar el ritmo en el que está el paciente. En los laboratorios entonces requerimos un eco transesofágico que tenga reporte y que esté el paciente libre de trombos, ya que la presencia de trombos nos contraindica el procedimiento. Los medicamentos normalmente no requiere suspensión o administración de alguno, pero lo vamos a dejar según criterio médico, ya sea un caso específico. Como es un procedimiento bajo sedación o anestesia general, entonces vamos a incluir solución Harman y extensión de anestesia. El acceso venoso puede ser en cualquiera de las extremidades. La bata va a ser con la abertura hacia atrás, sin ropa interior, sin prótesis, con manilla de identificación institucional. Y no siendo más, damos por terminado este espacio. Si tienen alguna duda en cualquier momento pueden comunicarse con el servicio de hemodinámica a la extensión 4310 o la 4460. Con gusto les estaremos aclarando las dudas. Muchísimas gracias.